Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Muy buenos días y bienvenidos a un programa más de Cita Médica por su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Es un gusto el poder acompañarles este viernes 4 de junio, en el cual vamos a tratar un tema importante y sobre todo que llama la atención en la actualidad, que es la parosmia. Como una breve introducción, presentaremos algunos datos. Muchas personas con COVID-19 pierden temporalmente el sentido del olfato. A medida que se recuperan, este por lo general regresa, pero algunos descubren que las cosas huelen diferente y algunas cosas deberían oler bien, como la comida, el jabón u otros, y estos huelen repulsivamente. El número de personas con esta afección, conocida como parosmia, aumenta constantemente, pero los científicos aún no estarían seguros del por qué ocurre o cómo curarla. Para tratar este importante tema, que como lo habíamos dicho, es de relevancia en el contexto actual, hemos invitado el día de hoy al doctor Felipe Romero. Él es especialista de nuestra Casa de Salud del Servicio de Neurología Clínica, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Como lo habíamos mencionado, es importante abordar este tema que tiene relación con esta especialidad en la que usted labora dentro de nuestra Casa de Salud, y por eso hemos creído conveniente el abordarlo, porque también hemos recibido inquietudes de algunas personas que tienen un padecimiento o que pueden estar confundidos con respecto a este padecimiento. La pérdida de olfato ha sido determinada como uno de los defectos quizá que se da por el COVID-19. Sin embargo, este pasa en algunos casos o en otros persiste. Entonces, doctor, primero para iniciar esta entrevista, quisiéramos que usted nos aclare esta diferencia que hay entre la pérdida de olfato, que es la anosmia, y la parosmia, antes de partir con el abordaje del tema. ¿Cuál sería la diferencia? Exactamente. Anosmia es el término que se utiliza cuando el paciente no percibe ningún olor de ninguna naturaleza. Y la parosmia es cuando percibe estos olores pero de una manera errónea. Por ejemplo, como tú mismo decías al inicio, percibe el olor de una flor como desagradable o percibe el olor de la comida como de una comida equivocada. Esa es la diferencia entre los dos términos. A la larga, las dos están muy relacionados, ¿no? Y posiblemente en algunas enfermedades, y dependiendo de la causa, la parosmia sea como que el paso inicial antes de llegar a la anosmia, o puede quedarse solo en una parosmia sin llegar a la anosmia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los dos términos. Ahora, doctor, ¿por qué se presentaría esta parosmia? ¿Cuáles son las causas que lo generan? En el contexto actual, como decíamos al inicio de la infección por el SARS-CoV-2, se ha visto en estudios principalmente en ratones que
el primer lugar el primer lugar al que infecta este virus son las células del epitelio, las células de la nariz, que es en donde se perciben o donde llegan todos los químicos que están en el ambiente. Estas células son las que interpretan los dolores, las que tienen un tipo de receptor para cualquier químico y transforman ese estímulo que lo obtienen al recibir este químico en señales nerviosas que llegan directamente al cerebro a través de varios nervios que atraviesan los huesos del cráneo y llegan directamente a las neuronas. Se ha visto que el SARS-CoV-2 entra a estas células y las mata y las daña. En consecuencia, eso explicaría por qué el paciente deja de percibir olores. Se ha visto este síntoma también relativamente frecuente en las infecciones por influenza, no necesariamente H1N1, pero en varias infecciones causadas por este virus. Y también enfermedades neurológicas primarias, como en la enfermedad de Alzheimer o en la enfermedad de Parkinson. En estas enfermedades no hay una degeneración de este epitelio de la nariz, pero hay una degeneración de los centros del cerebro que perciben los dolores, que interpretan los dolores. Y también hay una degeneración en las zonas de la memoria. En ese contexto, un paciente en estos pacientes al menos pueden percibir olores, pero no los interpretan, o no les recuerda el olor a algo en específico. Pero igual sigue siendo anosmia, porque el paciente no puede percibir olores, ¿no? Esas son como que las causas más frecuentes. También los tóxicos ambientales, las personas que trabajan con químicos industriales, esos químicos también son tóxicos para las células de la nariz, del epitelio de la nariz que capta los dolores, y también estos pacientes pueden tener anosmia, lamentablemente algunos de ellos irreversibles. Doctor, ¿y cómo una persona podría ya determinar y decir, sí, efectivamente yo tengo parosmia? ¿Cuáles serían los principales indicadores para que él sospeche que tiene parosmia? Esa es una pregunta muy interesante. Para responderla me voy a remitir a un estudio hecho por Meyer en octubre del 2020, me parece, en el que agarraron un grupo de pacientes con COVID-19 infectados, ambulatorios, y se les hizo por un lado una encuesta para ver cuántos de ellos tenían estos problemas de olfato. Muchos de ellos referían precisamente que no percibían el olor específico de una comida o no percibían el perfume de algún familiar o el perfume propio. Y también como el olfato y el gusto son sentidos muy relacionados entre ellos, porque inevitablemente todos olemos lo que comemos. Entonces muchos no percibían no referían tanto ese síntoma, pero referían problemas para percibir los sabores. Entonces, de esos pacientes más o menos del 20%, el 28% referían un síntoma, ¿sí? Y al mismo grupo de pacientes se les hizo un test para evaluar la función olfatoria, que eso es algo muy difícil en la práctica clínica, porque para evaluar eso de manera objetiva se necesita un kit de al menos 40 olores percibibles, que es un kit que se elaboró en la Universidad de Pensilvania y que es bastante caro, dicho sea de paso. Y se les evaluó de manera objetiva a todos estos pacientes con la percepción de los dolores. Y curiosamente el 98% tenían problemas para percibir olores. Esto lamentablemente fue un estudio pequeño, pero nos puede llevar a pensar que muchas de que es decir, que al menos en el COVID-19 muchos de los pacientes infectados tienen problemas del olfato, pero no se dan cuenta. Y los que se dan cuenta es porque pues tienen una afección más severa, ¿no?, de la parte olfatoria. ¿Cómo darnos cuenta? Pues lo que se ha dicho, ¿no? No percibir los dolores frecuentes. Uno fácilmente puede identificar el olor de la comida que come todos los días, o de un perfume, o de su propia casa, ¿no? Entonces eso cambia drásticamente y eso es fácilmente percibible. Por eso es que el paciente que tiene este problema lo refiere inmediatamente. Sin embargo, en el contexto del COVID-19,
El hecho de que el paciente no refiera ningún síntoma olfatorio no significa que no tenga nada. Es probable que sí tenga una afección, pero leve, y por eso el paciente no la percibe. Perfecto, doctor. Es importante el tema que estamos abordando el día de hoy. Como lo habíamos dicho, es una enfermedad que se ha dado sobre todo a conocer en el contexto actual y por ello lo hemos considerado relevante tratar aquí en su programa Cita Médica. Nos vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa, no sin antes recordarles que pueden seguir la transmisión en vivo de este programa a través de nuestra cuenta de Facebook como @rconexionvital y también en la cuenta de Facebook del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Regresamos en breve. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Si te sientes ansioso o estresado, come un melón, así como lo escuchas. Los melones ayudan a aliviar la ansiedad y el estrés, mientras le dan un impulso a tu metabolismo. Este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Querido paciente, nunca es fácil estar en situaciones difíciles. Recuerda que somos manos que cuidan de ti. Estamos contigo. Con esperanza y fe, vamos a recuperar la alegría y el bienestar de tu salud. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Llegó el día más esperado de la semana. Conexión Vital te desea un buen viernes interminable. ¡Bien! Goza este y todos los fines de semana con nosotros. Trata a la gente como te gustaría ser tratada. Habla a la gente como te gustaría que te hablen. El respeto se gana, no se recibe. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
Estás escuchando Cita Médica. Regresamos con su programa Cita Médica y el día de hoy estamos abordando el tema de la parosmia, que ya está generando interés en algunas de las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes. Y doctor, antes de continuar con la entrevista tenemos una inquietud que nos envían a través de las redes y nos consultan. Si una persona que tiene algún padecimiento neurológico y recién ha superado el COVID-19, tiene este padecimiento en confusión de olores, ¿a qué se debe? ¿Tal vez al padecimiento neurológico o tiene que ver con la enfermedad del COVID que acaba de superar? Es decir, si es que este padecimiento neurológico es enfermedad de Parkinson o Alzheimer o alguna otra demencia, podría deberse a ello. La parosmia o la anosmia por el COVID-19 se ha visto que en la mayoría de pacientes dura más o menos 28 días. Sin embargo, 28 días luego del inicio de los síntomas de la infección. Sin embargo, el rango de presentación podría llegar inclusive hasta los 3 meses de una pequeña porcentaje de pacientes. Entonces, si es que en este paciente al que se refiere la pregunta, los síntomas empezaron junto con la infección por COVID-19, no nos quedaría más que esperar al menos unos 3 meses a que se recupere solo. Pero si es que ya se hace persistente, pues habrá que ver, ¿no? Lo más probable es que se refiere o la causa sea el padecimiento neurológico de fondo que tiene el paciente. Y doctor, hablemos ahora de cuáles son las implicaciones que tiene esta enfermedad de la parosmia. Es bastante interesante porque altera la calidad de vida en el sentido de que si es que los alimentos ya no nos saben igual, puede generar un problema alimentario y en el trasfondo, si es que en el caso de que se trate de una enfermedad grave, es muy importante alimentarse. Entonces, eso podría influir en la evolución de la infección. Obviamente es perder un sentido, el impacto del evento es como quedarse ciego por un momento o no poder percibir las sensaciones o el oído, es básicamente lo mismo. Entonces, por ese lado, y en cierta forma, afortunadamente, es un síntoma en la gran mayoría de veces autolimitado. La otra connotación que podría tener es que el hecho de que afecte a las neuronas de la percepción del olfato, y esto nuevamente evidenciado en estudios en ratones en los que se ha visto que el COVID o los virus no solo llegan a estas neuronas del olfato, del epitelio de la nariz, sino que también se ve en las zonas de percepción del olfato que están en la parte más inferior del lóbulo frontal del cerebro. En ese sentido, hay la teoría de que el hecho de que que haya una anosmia implica que el virus pueda estar en el cerebro también e infectar o lesionar varias zonas. Hay que recordar que la zona de percepción del olfato está conectada con una inmensidad de zonas cerebrales, incluyendo unas zonas importantes para la memoria, importantes para mantener el estado de despierto, de alerta, importantes para la generación o la activación de un sistema que se llama autonómico, que es un sistema, es parte del sistema nervioso, pero que trabaja por sí solo. Entonces, por esa razón se sospecha que el virus, cuando da una afectación cerebral, entra por la nariz y entra a través de las vías olfatorias. Entonces, eso puede justificar en cierta forma los síntomas neurológicos del COVID-19, incluyendo el más frecuente, que es esta sensación de confusión, de irritabilidad, de ansiedad que se presenta luego de la infección, que le llaman la niebla posterior o la neblina posterior al COVID-19, y que implica esto, que implica problemas para memorizar, problemas de ansiedad, de intranquilidad o cansancio crónico, ¿no? Entonces, esas serían las principales connotaciones de este síntoma. Aunque a breves rasgos,
Se ha visto que la presencia del síntoma de la anosmia es un síntoma de buen pronóstico, en el sentido de que no tienen varios o la mayoría de estos pacientes no llegan a tener infección grave por COVID-19, sino que tienen una infección que se puede manejar de manera ambulatoria. Ahora, doctor, usted nos comentaba que este síntoma podría durar entre 28 días y quizá extenderse en algunas personas. ¿Cómo se puede diagnosticar que tiene este padecimiento? Como mencionaba anteriormente, el diagnóstico, al menos por el médico, es complejo porque el sistema olfatorio en sí es bastante difícil. En la parte clínica, en la práctica, lo que los médicos hacemos es como que evaluar olores conocidos para el paciente que uno los tiene a la mano, por ejemplo, la esencia de limón o un perfume o el olor del café, por ejemplo, que es algo que uno siempre tiene a la mano. Pero la evaluación clínica así específica es difícil, como les dije, habría que evaluar con estos 40 tipos de olores que al menos son los que el cerebro puede o sabemos que puede identificar. Y la diferencia entre las dos evaluaciones, como dije en un inicio, aparentemente es abismal, como en este estudio que cité al inicio. Entonces, sin embargo, pues en los pacientes que ya refieren los síntomas, la forma de evaluación es esa, es hacerle percibir olores ya conocidos, obviamente con los ojos cerrados, y haciéndole percibir con cada fosa nasal, porque también habría que ver que el paciente no tenga problemas en la vía nasal, en la entrada de aire. A veces hay pacientes con desviaciones del tabique o con inflamaciones de unas estructuras que están adentro de la nariz que se llaman cornetes, que pues no permiten que entre adecuadamente el aire y con ellos no permite que entre la suficiente cantidad de partículas químicas que ayudan a percibir el olor. Entonces, básicamente esas son las formas de evaluar este síntoma. Y doctor, ahora que hablamos sobre la percepción de olores que son familiares, digamos, para las personas, también en las redes sociales habíamos revisado que algunas personas han generado grupos como de apoyo de las personas que tienen este padecimiento, que como ya lo habíamos mencionado, es relativamente nuevo, digamos, por el contexto del COVID. Pero se habla mucho de una rehabilitación olfatoria. Y ahí mencionan que se trata de la percepción de ciertos olores como el de limón, eucalipto, y que esto también, así como diagnóstico, como usted nos lo había mencionado, también podría tratarse de una especie de rehabilitación para ir recuperando el olfato. ¿Es efectivo? ¿Funciona? ¿Sirve que la persona inhale estos olores para recuperar la memoria olfativa, digámoslo así? Es una excelente pregunta y no hay una respuesta en realidad. Al ser al ser un síntoma muy más frecuente, al ser eventos nuevos de esto, no hay evidencia científica sobre algo que se refiere a la rehabilitación olfatoria. No hay tanta evidencia porque es un síntoma que, como se ha dicho varias veces, se recupera solo, porque afortunadamente estas células que mueren en la nariz se reproducen cada cierto tiempo. Entonces, normalmente, aunque no tengamos COVID-19, esas células se mueren y se van reemplazando por células nuevas. Entonces, en el caso de la infección del COVID-19, esas células mueren más rápido, pero de la misma manera se van reemplazando por células nuevas y la función olfatoria se restituye. El estar percibiendo olores, yo pienso que lo único que nos ayudaría es darnos cuenta de que ya nos rehabilitamos, de que se recuperó el síntoma. Pero como para hablar de una rehabilitación, la verdad no lo sé. No hay mucha evidencia científica al respecto. Como les decía al inicio, este síntoma seguramente produce mucho estrés a la persona que lo tiene porque es perder un sentido, uno de los 5 sentidos, y eso tiene implicaciones emocionales. Entonces, seguramente por eso pues las personas se juntan, intentan ver soluciones porque pues altera mucho la calidad de vida. Afortunadamente, una vez más, pues es un problema autolimitado en la gran mayoría de veces. Entonces, ¿la parosmia es superable? Sí, sí se puede
volver a percibir los dolores adecuadamente? Sí, a la luz de la evidencia científica actual, sí. Sí, es recuperable, pero no hay nada que podamos hacer para que este proceso sea más rápido ni más lento. Ahora, si es que la parosmia o la anosmia tiene una causa neurológica, ahí sí la respuesta es no. Ahí sí, como el daño neuronal es más complicado, las neuronas en general se reproducen muy pocas veces a lo largo de la vida, se reproducen muy lento, entonces cuando ya hay un daño neuronal, la expectativa de recuperación ya es baja. Entonces, como le digo, si la causa es neurológica, la posibilidad de recuperarse es baja, la verdad. Listo, doctor. Bueno, con esta importante aclaración, nos vamos a una nueva pausa. Le recordamos también que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Sigan nuestra transmisión, este es su programa Cita Médica. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. No todo parece funcionar bien. Tenemos días malos y días buenos, pero no debemos tampoco escoger la salida fácil. Pide ayuda si es necesario. Las drogas no son la salida. Tú eres más fuerte que cualquier barrera. La ayuda familiar también es importante. No olvides que todo depende de ti. Es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. La COVID-19 es una nueva enfermedad. Los científicos, los investigadores y los profesionales de la salud trabajan juntos para entender mejor el virus, cómo se propaga y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros seres queridos.
Cada día descubrimos, experimentamos y entendemos algo nuevo. Esta pandemia es un desafío, no tiene precedentes y la ciencia no se detiene. Y mientras la ciencia sigue evolucionando y encontrando nuevas soluciones, las orientaciones y consejos volverán a cambiar con el paso del tiempo. Mantengámonos abiertos a los cambios y a la nueva información y recomendaciones. Seamos flexibles, demostremos nuestra resiliencia. Más información en www.pho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Para asegurar una vida saludable, come ligeramente, respira profundamente, vive moderadamente, cultiva la alegría y mantén un interés en la vida. Cuida tu salud. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos abordando el tema de la parosmia en nuestro programa Cita Médica. Y para ello hemos contado con la participación del doctor Felipe Romero. Él es especialista del Servicio de Neurología Clínica de nuestra Casa de Salud. Bueno, doctor, ya para ir concluyendo con este tema, quizá podríamos hablar de algún tratamiento para la parosmia. ¿Existe un tratamiento para poder tratar esta enfermedad? Pues hoy por hoy no hay nada indicado al respecto. Como mencionamos hace un momento, el síntoma resuelve solo. Y esta resolución depende de este reemplazo de las células de la nariz que se va dando normalmente. Posiblemente en el COVID-19 este reemplazo se hace un poco más lento por la lesión que causa el virus a estas células de la nariz, y por eso es que el síntoma puede persistir un tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes, la vasta mayoría de pacientes se recupera solo, sin ningún tratamiento específico. Lo que sí es que es un síntoma muy estresante, es un síntoma que puede afectar de manera emocional al paciente. Entonces sí se recomienda que haya un seguimiento psicológico al respecto. Hay un síntoma que también persiste bastante, aparte de la parosmia, que es la ansiedad en los pacientes que han pasado por COVID-19.
y que han pasado por una enfermedad entre moderada y grave. Entonces obviamente este síntoma va a empeorar ese estado de ansiedad. Entonces sí es recomendable que haya un apoyo emocional, seguimiento por parte de un psicólogo para evitar que esto se vuelva un problema más grave. Listo, doctora, esta recomendación es importante, como usted mismo lo había mencionado, y se ve en la preocupación de la gente. Hay mucha ansiedad, desesperación por esta necesidad de percibir los olores o de percibir correctamente, porque hay una especie de pérdida de la memoria olfativa, digámoslo así. Y se revisa eso dentro de las redes sociales, que son los principales canales que han usado estas personas como contacto en la actualidad. Ahora, doctor, finalmente quisiéramos contar también con algunas recomendaciones de su parte para estos pacientes y también para la comunidad en general al respecto de la parosmia. ¿Qué es lo que usted podría recomendarles a ellos para hablar, tal vez no de un tratamiento, pero sí cómo seguir con esta situación? Bueno, es importante saber que es un síntoma que va a ser autolimitado, que va a desaparecer solo, que es un síntoma que se ha visto en las series de casos. Entre comillas, afortunadamente hay muchos pacientes para poder estudiar y para poder sacar conclusiones con validez científica, y se ha visto que el hecho de que haya este síntoma implica un buen pronóstico de la enfermedad, es decir que menos pacientes con parosmia son los que llegan a terapia intensiva o los que llegan a requerir una ventilación mecánica. Saber que el daño en sí no es cerebral, sino es de las células de la nariz, del epitelio que percibe estos dolores, y en consecuencia es un daño, por esa misma razón es un daño reversible, y que hay que conservar la calma, siempre estar atento a los síntomas y a los otros síntomas que podrían implicar más gravedad, como la fiebre y la falta de aire. Pero si es que nada de eso aparece y aparece este síntoma, pues mantener la calma, estar tranquilos, saber que no necesita un tratamiento y que se va a recuperar solo. Doctor, agradecemos mucho su intervención dentro de este programa. En realidad se han resuelto algunas inquietudes que existían y, como usted mismo lo ha dicho, esta desesperación por saber si se puede o no recuperar, sobre todo tratándose de parosmia como efecto del COVID-19, que ha sido el tema que nos ha convocado el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias y esperamos contar con su participación en futuras ocasiones para poder abordar otros temas de relevancia. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Antes de despedirnos, queremos enviar un saludo al Servicio de Neurología Clínica del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y así también a algunas personas que nos han sintonizado en nuestra transmisión: a Ángela González, Marcia Guisado, Ricardo Buri y Lucecita. Muchas gracias por su sintonía. De igual forma, saludar al Servicio de Trabajo Social, quienes también han seguido esta transmisión, y también algunas áreas administrativas de nuestra Casa de Salud. De esta manera damos por concluido este programa del día de hoy, Cita Médica. Les invitamos a continuar con nosotros en sintonía la próxima semana, en la cual abordaremos nuevos temas de salud. En los controles, Cristina Lara y Jessica Pazmiño en la locución. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.